Tansei, hello everyone. Before we begin, we'd like to acknowledge that the festival takes place on unceded and unsurrendered Musqueam, Squamish, and Tsleil-Waututh's territories. Our work is done with gratitude and humility, acknowledging that we celebrate the art of film on stolen land. Hola a todos, todos, sean todos bienvenidos al diálogo con los cineastas de la programación de From Turtle Island and Beyond. Antes de empezar, queremos reconocer que el festival toma lugar en los territorios no cedidos de Musqueam, Squamish y Tsleil-Waututh y que todo el trabajo que estamos realizando desde el festival está hecho con gratitud, con humildad y reconociendo que estamos haciendo trabajo relacionado al arte en tierras no cedidas. Welcome to the Vancouver Latin American Film Festival's Dialogue with Directors for the program Following the Voices of Our Ancestors to the Future, a part of Turtle Island and Beyond. Tansei, Akira Ayatel Nitsikasan, Amiskwichiwas Kahekineko Chinia, Métis Egwa Nehiao Egwa Amashkego. My name is Akira. I'm from what is now known as Edmonton, Alberta, and Treaty 6 territory. I am Métis Nehiao, also known as Cree, and Swampy Cree, also known as Omashkego. I'm a member of Ottawa Pisgat First Nation in Treaty 9 territory, and my pronouns are she, her. But now I reside on unceded land in so-called Vancouver, BC. Bienvenidos al diálogo con los directores del programa Following the Voices of Our Ancestors to the Future del Festival Vancouver Latinoamericano de Cine Latinoamericano. Este, no sé si esta parte la quieras traducir tú, Valentina o Akira, de donde se presenta Akira, porque no quiero como no decir información relevante. Oh, I'm so sorry. I did not write down the introduction from Akira y no escribí la traducción. Pensé que Ah, ustedes iban a si quieres, traducir. bueno, lo llevo. Este, soy Akira, soy Metis, Meniya, y I'm saying it right. Almost. Can you pronounce it, please? Nehiao and Omashkegoek. Yeah. Okay. Thank you. And right now, I'm residing in the unceded land of Vancouver, BC. No sabes, estás en mute. No, ¿también la primera parte? No, Después no, de, no tiene. después de la presentación de Akira. Ok, ok, ok. Hola, yo soy Mazán Galindo, soy Odam de Durango, México. Mis pronombres son gu, ella, she, y en este momento me encuentro en el territorio de Guelatá, Oaxaca, territorio zapoteca, habitado por los pueblos zapotecas hasta el día de hoy. Y estoy muy contenta y muy agradecida de que estemos aquí reunidas para hablar sobre el cine, sus películas y todo lo que este arte conlleva. The 24th Vancouver Latin American Film Festival's Films from Turtle Island and Beyond program, Following the Voices of Our Ancestors to the Future. Our short screening is on September 11th at 2 p.m., and our feature length program is on September 12th at 2 p.m., and both are free screenings. This program is a reminder that our stories do not end when the apocalypse and destruction arrives. That is just one part of our history. There is a future when the earth is alive and healthy again, when we can live on it, when we can come back to following the voice of our ancestors. This does not happen magically. It happens because of the effort and work of generations when all the stories matter.
Indigenous futurisms is possible because it is made up of stories of people who are finding love, having to leave their family, coming back to their indigenous language, fighting against ceremonial extractivism, and connecting historical resistance to the present through archival material. El 24 Latin American Vancouver Film Festival del programa Films from Turtle Island and Beyond va a tener lugar el 11 y 12 de septiembre. El 11 vamos a tener la presentación de los cortometrajes y el 12 se van a presentar el largo. Estas presentaciones de estos trabajos se van a llevar a cabo en la Cinemateca a las 2 de la tarde, tanto el 11 como el 12 de septiembre, perdón. Este programa que trabajamos, tanto Akira como yo, es un recordatorio de que nuestras historias no terminan en el apocalipsis ni cuando la destrucción llega. Esta es solo una parte de nuestras historias y solo una parte del futuro donde la Tierra es sana y vuelve a existir en su plenitud otra vez. Cuando vivimos en ella y cuando regresamos a quienes éramos siguiendo las voces de nuestros ancestros. Esto no pasa mágicamente ni por sí solo, sino por el trabajo constante que generaciones, que nuestras comunidades han hecho y que a través del contarnos nuestras historias nos hemos dado cuenta también de la importancia de nuestra existencia a través de ellas. El futurismo indígena es posible gracias a todas estas multitudes y diferencias de historias en donde las personas encuentran el amor, en donde a veces tienen que dejar sus tierras, pero también regresar a ellas, donde a veces está el camino del reencuentro con las lenguas que fueron olvidadas, donde hay luchas contra las ceremonias que hacen y que celebran el extractivismo de nuestros conocimientos y de todo lo que hay en nuestros territorios, pero también son aquellas historias que conectan, que nombran nuestras historias de resistencia, de lucha, y que muchas veces estas historias se dan también a través de la reinterpretación y la reutilización de todos los materiales de archivo. When say my question, and I'll say it in Spanish. All of the films in this program have different ways to address the future or the reality that we don't know about. As you're answering your question, please introduce yourself and your film and answer. Do your films reflect the way that you see the future? What does Indigenous futurisms mean to you, and is that reflected within your film? Después de esta larga presentación, vamos a por fin pasar a las preguntas. Nos gustaría mucho que se presentaran primero, que presentaran también la película con las que forman parte de este programa, de este festival, y la pregunta como más concreta que nos gustaría que respondieran es, pensamos que nosotras al curar este programa, todas las películas que unimos aquí como un programa tienen diferentes formas de enunciar el futuro, pero también de enunciar aquellas realidades que quizás muchas veces no son entendidas como lo conocido o lo cotidiano, especialmente tu película, Misael. Y queríamos como preguntar y reflexionar con ustedes cómo estas películas, si de una u otra manera reflejan también el futuro que ustedes ven en sus pueblos, que ustedes ven en los lugares de los que forman parte, y si ustedes también como desde su obra o desde las reflexiones que han tenido a lo largo de su quehacer como cineastas, han pensado también como, pues esto de esta corriente que ahora ha tenido como mucho más auge, que es el futurismo indígena, y cómo esto de una u otra manera quizás lo reflejan en su cine. Y nada, eso, bienvenidos. ¿Quién quiere empezar?
But I think Selena should translate her question, no? Uh, Akira already said it in English Oh, okay. at the. Ajá. Um, so, Misael, Fred. Pueden empezar presentándose y platicándonos un poco de sus pelis y de sus procesos si quieren, y por ahí vamos a agarrar. Va, pues, si quieren, inicio yo. Bueno, me presento, ¿no? Soy Misael Sánchez Arce. Yo soy del pueblo Nahua de las Faldas de la Malinche, entre el estado de Puebla y el estado de Tlaxcala. El cortometraje que se presenta aquí en el festival es mi cortometraje llamado Techic. El Techic en mi pueblo es un pájaro, es un ave que yo no sé cómo traducirlo al español. O sea, si me preguntan eso no sabré traducirlo. Es un ave que en mi comunidad se dice que cuando lo escuchamos que está llorando, porque nosotros no interpretamos su sonido como un canto, sino como un llanto, nos viene a avisar que alguien nos viene a visitar. Incluso hay gente que lo toma como una señal de mal augurio, ¿no? Como de que vino a llorar el pájaro y es algo malo. Techik como tal cuenta la historia de una pareja de campesinos que esperan el regreso de su hijo migrante, quien se fue hace mucho tiempo, anunciado por este pájaro. Una mañana a esta pareja les llega tanto una enfermedad como la aparición de una criatura y no saben si es augurio de algo bueno o justo de algo malo. ¿Ahí estoy bien para que lo traduzcan o continúo otro ratito? Este, I think, acá creo que aquí está bien. Muchísimas gracias, Fred. I can start. My name is, perdón, Misael. My name is Misael Sánchez Arce, and I'm Nahuatl from the skirts of La Malinche in the states of Puebla and Tlaxcala. My short film is called Techic, and Techic in my town is a bird. I'm not sure what it's called in Spanish, so I couldn't tell you the translation. But in my community, it's a bird that when we hear it's crying or it's wailing, it means that someone is coming to visit. For some people, that can be taken as a bad omen. It means something bad is coming to you. And the Techik tells the story of a couple from the rural area who are expecting the return of their son. The bird cry comes and they're not sure if it's a good omen or a bad omen. vale. Y ahora respondiendo sobre las preguntas, pues creo que justo la película hace mucho hincapié en el presente de muchas comunidades como la mía, en el que la migración es un tema que nos atraviesa. Mi comunidad, y hay muchas comunidades en las que justamente las personas más sabias se quedan esperando en sus casas el regreso de sus hijos, de sus nietos, sobrinos, hermanos que han migrado a otras partes, no solo de fuera del país, sino incluso dentro del país, y de quien termina viendo esta desvinculación, ¿no? con la comunidad. Por un lado, presenta justamente esto, pero creo que también presenta una esperanza, ¿no? De que quizás todo eso que se va puede regresar de otras maneras. En este caso, la película lo trata de una manera metafórica con este pájaro y estos anhelos de poder encontrar esa esperanza de existir como comunidad, como nuestra lengua, como toda nuestra cosmovisión, a través justamente de estos pájaros que nombramos únicamente en nuestro idioma y que no sabemos en otros idiomas cómo poder nombrarlos, ¿no? Eh, Creo yo que es eso, como una carta en el que podemos pensar en un futuro en el que la naturaleza nos salva un poco. And to answer your question, I think the film does highlight the present of many of our communities where migration is a huge thing that goes through them. Many communities have their elders keeping the wisdom and waiting for their loved ones to return and come back, which can cause some tears in the community. This shows a hope that all the leaves can come back in different ways. In our film, we talk about it through our bird and that hope to continue existing as a community through our language, through this bird that we only name in our language and don't know how to call in other ways. It's a way to see nature saving us. Vale, y ya como por último punto para nombrar, creo que también a mencionar la praxis de la cinematografía, también como otra forma de encontrar cómo representarnos en un futuro.
esta película se hizo mayoritariamente con gente de mi comunidad. O sea, la dirección de fotografía corrió a cargo de una familia que graba bodas, fiestas populares aquí en el pueblo, ¿no? La producción también corrió a cargo de gente que son músicos tradicionales, maestros locales. Los propios personajes, el talento, fueron personas que son campesinos, que se dedican, uno de ellos que se dedica a hacer poesía en nuestra lengua. Entonces, creo que muchas veces el cine solo se piensa justo desde las urbes, ¿no? Y justo los pueblos también ya tienen un espacio para poder construir desde este lenguaje cinematográfico, ¿no? Y repensar estos otros futuros, repensar en un mejor mañana. And to finish it off, I also want to mention the praxis and the way that cinematography and finding a way of representing us in the future was done in this film. The entire film was made with my community. The cinematography was done by a company that films events, weddings in our community. The music was made by a local band. Poets and other community members were also part of the cast. And cinema is often thought from the centers and not outside of them, and I'd like us to rethink that. Mu- Muchas gracias, Misael. Thank you so much. We're gonna listen now, Fred. Ahora te escuchamos, Fred. Okay, I'm gonna try to speak in English, but sometimes I think I sound like Sofía Vergara. Sorry for that. I am Fred Cayetano. I am from the Mazahua community of the Estado de México. My family got to Mexico City by migration. But we are originally from a town that is well, it's not a town, it's like I don't know how to say pueblo or a community in San Felipe del Progreso the community is called San Felipe del Progreso. And we moved to what Mazahua people know as Bonro. Bonro is is the Mexico City for us. Um, Eh, mm, I I forget that. Ah, no. My movie is called Dueto Charanda, and Dueto Charanda is like a coming of age, like a little movie that is made about two Masawan girls that fall in love in the community of my mom that is called Dios Padre. I made this film with my family too, as Misael. I made this film like searching for other visions of what people think or what people say is like the diversity in indigenous communities, and also being a part of this diversity. I also think that I try to explore a word that in Masagua called Yesana. Yesana is a word that we know or used to call the diversity people, and it means two moons. The ancestor says that the Yesana people, it was like the trans people, like the lesbian people and gay people, and that people had two moons or born twice. And that is something that I feel con lo que I feel identify as. Es un poco de eso. Creo que hasta ahí ya ve. Si que ya responder en español, ya me dio cosita. Pero algo muy bonito que siento es que siento que el tratamiento del color fue como algo intentando imaginar como otros horizontes. Entonces, cuando hice la película pensaba mucho en el estudio Ghibli y en las historias como que me habían atravesado también de chiquito. Y también pensaba mucho como, pues como en otras cosas. Y esta es una película que es la primera parte de tres. Este, son tres películas que van a llamar Ni Sana o Son más que una muerte violenta, de la cual ya llevo dos. Entonces, son una triada de representaciones de la diversidad sexual en Mazahua.
del rescate de esta bonita palabra que es yesana, porque ya no se usa y porque por otro lado también soy poeta y ensayista y otras cosas. Y en recientes como textos he intentado indagar sobre las personas de la diversidad en la comunidad y la neta es que son historias muy horribles. Ha habido gente que las han asesinado a pedradas, ha habido gente, son cosas de verdad como muy para mí, y que me hace cuestionar mucho como siento que mi comunidad es linda y todo, pero la verdad no, no me gustaría como romantizarla. Creo que hay cosas que tenemos por trabajar en todas las comunidades, pues para las mujeres y para las diversidades, ¿no? Y, y pues nada, es una película pues chiquitita, como que yo hice cuando estaba chiquito, igual tenía como 20 21 años cuando me dieron el estímulo, entonces fue bonito y ya. Gracias, Fred. Fred, la palabra es Yesana. Sí, Yesana. Yesana. Perfecto. So Fred continued introducing the film and said that something beautiful about the film and that was interested for Fred to treat as a world of possibilities was the color treatment, color gradient, and thought about color palettes and thought about Studio Ghibli and other stories that really spoke to him when he was little. So this film, Dueto Charanda, is the first one of three, and it's the trilogy is called Nisana, or Más que una muerte violenta, more than a violent death, and it's all about the rescue of this wonderful word Yesana, which is used for diverse people who were born with two moons, or were born twice in the Masawa community. And Fred is also a poet and has dove deep into the stories of queer people in the community. And he's seen really violent things happening in those stories, like people being killed by stoning and other violent um, happenings. And so, even though Fred community. Fred community is a nice community. He doesn't want to romanticize the community and points that there's a need to do better for women and for diverse people. And this is a short film, and it was done when Fred was very young, like 20 or 21. So it feels nice to have it as like a young film or short, small film, but part of a trilogy. Mhm. And I think that's. Y creo que llegó Guido, me parece. Hola. Hola, ¿Qué- Hola, mucho gusto. Qué bueno que te pudiste conectar. Yo sí, soy Masá, corriendo. Bueno, acá está Kira no, un y placer, todos los... gracias por el trabajo que están haciendo para promover nuestro cine, ¿no? Muchas gracias. Bueno, justo estamos terminando la primera ronda de preguntas y un poco la pregunta, bueno, como para empezar era que te presentaras un poco, que presentaras también un poco la película con la que estás acá. Y les preguntábamos cómo veíamos que en todas estas películas que seleccionamos este año como parte de este programa tienen diferentes acercamientos al futuro, ¿no? Ya sea como algo, pues a lo que se aspira, algo que se quiere cambiar y diferentes maneras, ¿no? Entonces como que nos cuestionábamos y queríamos como que ustedes reflexionaran justo como cuál era como este papel del futuro en sus obras, tanto en su historia como también el por qué estar haciendo cine, ¿no? Si quisieras hablar un poco de eso, bienvenido. Dale. Bueno, mi inglés es muy malo, así que voy a hablar en español. Nuestra Solo película se llama... antes de empezar, perdón, ya sea Dani o Valentina están haciendo la traducción, entonces si quieres como hablar un poco pausado y no sé, después de cierto rato de hablar, como darles chance a que ellas traduzcan para luego tú continuar. ¿Está bien? Dale, perfecto. Bueno, nuestra película Gracias.
Nuestra película se llama El viaje del Cocordit y trata básicamente de la historia de una comunidad que busca un pájaro sagrado que por la deforestación ya no llega a las comunidades. Y eso se vive como una tragedia porque, digamos, el hilo que une el mundo precolombino con la actualidad en estas comunidades son las danzas, es el idioma y las danzas tradicionales. Y las danzas se aprenden observando a distintos animales. Entonces, para el pueblo Unán, una de las danzas más importantes es la danza del cocordit. Y el cocordit ya no está. Y eso se vive como una tragedia. Y entonces se organizó un viaje para ir a la montaña, a la selva más profunda, a buscar al cocordit. Y el viaje lo hace un anciano, que es Areo, que es un sabio de la comunidad, y que va con su sobrina, que es una adolescente rebelde, que vive en la ciudad y que no quiere de ninguna manera participar de esta aventura. No quiere ir a la selva, no le gustan los mosquitos, está pendiente de su teléfono, no hay señal. Y bueno, y entonces la película lo que intenta un poco es mostrar esta situación que sucede en muchas comunidades en Panamá y supongo que también en el resto de Latinoamérica de esta disputa por la identidad, de cómo la modernidad de alguna manera nos quiere convencer de que todos podemos ser occidentales y todos podemos estar en TikTok y bla, 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 y de alguna manera nos quieren borrar nuestra identidad. Y bueno, la película es un poco el viaje del arco de esta adolescente que a través de la búsqueda del pájaro de alguna manera se encuentra a sí misma. Y corto para que traduzcan. Okay, so first of all, Guido said, thank you for the work you're doing to promote our film. Our film is called, at least in English, it's called The Dance of the Cocordit. And it's about the story of a community searching for a sacred bird that no longer comes to their land due to deforestation. And this is a tragedy for the community because one of the threats, most important threats uniting them to pre-colonial times are learned through dances, which their people learn through birds. And one of their most important dances is that of the cocordit, and he's no longer there. So this story is about a journey into the jungle to find the cocordit. It's about a grandfather and his granddaughter who does not want to go on this trip, does not like mosquitoes, and loves her phone. It's a conversation about how modernity wants to convince us that we can all be Occidental and be on TikTok and somewhat delete our identities. And so this story is about her finding herself through this bird and through this dance. Y entonces, de alguna manera, el futuro está en disputa. El futuro es un territorio en conflicto. Y no podemos, de alguna manera, eh, soslayar esa disputa. El futuro es algo que tenemos que conquistar una vez más, como siempre. Y no solamente desde la identidad, sino desde la defensa del territorio y bueno, lo que ya todos sabemos. Entonces, de alguna manera, la película lo que plantea es que es la identidad y es la conexión con nuestra historia y con nuestras raíces lo que nos va a hacer posible tener un futuro. Eh, básicamente. The future is a territory in conflict. We can't ignore that conflict. The future is something that we need to conquer once more, not just through our identities, but through the defense of our lands and all those things we already know that we need to do. And this movie brings us to question what will make that possible. Y bueno, yo creo que básicamente es una buena descripción. O sea, en este momento particular, este territorio donde se estaba buscando el pájaro y demás está siendo eh, puesto en venta por el gobierno de Panamá. Entonces, bueno, es un momento muy, 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 muy duro para las comunidades porque el territorio está en venta, está en disputa, hay problemas en relación a la titulación. O sea, bueno,
una situación que conocemos y que se repite en todos nuestros territorios, pero que particularmente en estas comunidades y en este momento es muy sensible. Y bueno, y se está dando también la resistencia y bueno, eh, la película un poco pone sobre la superficie este conflicto que está latente hoy, esta noche. I think that's a good description. Right now, the territory where the bird is being searched is being put on sale by the government of Panama. So it's a hard time for the community since they are trying to sell their lands. This is something we know and that happens across all lands, but that right now is very latent on these lands. The movie brings a conflict to the surface that is happening today, right now. Creo que ya estamos. Good. Gracias. Okay. Thank you, Guido. Thank you, Misael and Fred. Fred, I also just wanted to say that I really liked how you shared about the two moons because here in Canada, a lot of queer Indigenous peoples use the identity two spirit to identify themselves. So I thought that was a really cool connection. So thank you for sharing. On to our next question. Language is such an important part of each film. If you incorporated your Indigenous language into the film, what was the process like and why was it important to do that? And I think it's also important to note how language is such an important part of our culture and connection to our ancestors, as well as bringing our ancestors into the future. Gracias, Misael y Fred, Guido, por todas sus respuestas. Em, Es muy interesante lo que compartes, Fred, porque acá en el territorio de Canadá y y el norte en general está como esta identidad de two spirits, los dos espíritus. Entonces, como que es una conexión ahí muy interesante y muy cercana de cómo nombrar la diversidad. Para todas sus películas, sus obras, sentimos que justamente un poco lo que retomaba Guido acá, la lengua es una de estos medios importantes de conexión entre nuestros linajes y entre nuestras historias. Y pensamos que bueno, las lenguas en todas sus obras, pues forman una parte importante, no solamente por el hecho de hablarse, sino como algo que está incorporado como parte de la narrativa. Si este fue como el tipo de trabajo que ustedes hicieron, cómo hicieron también esa decisión de qué lengua, en qué lengua se habla o en cuál no, nos gustaría que nos platicaran muchos o un poco más bien acerca del proceso que fue de incorporar, decidir incorporar las lenguas y incorporarlas, ¿no? Porque también pensamos o quisiéramos preguntarles cómo pues estas lenguas son importantes en la conexión con sus ancestros, con nuestros ancestros y también con esta conexión y de traer los ancestros al futuro para seguir existiendo, ¿no? Es- Quien quiera empezar. ¿Quieren empiezo yo para que sigamos el mismo orden, ¿no? De hace ratito. Pues, y siguiendo la pregunta. Pues sí, en nuestro caso con Techik era inevitable pensar que se hablara en la lengua de nuestra comunidad, que es el náhuatl. En sí, la película se grabó en dos comunidades, que una pertenece a un estado y otra pertenece a otro estado. Pero somos la misma variante de la lengua y somos básicamente el mismo pueblo náhuatl, solo que estamos atravesados por la división política, ¿no? En nuestro pueblo todavía se habla mucho la lengua, todavía encuentra uno a niños, jóvenes que lo hablan, pero sí está habiendo un decremento, ¿no? De la cantidad de hablantes. Justamente como estamos muy cerca de la ciudad, pues se pega mucho más el español. Pensamos mucho en justamente que la película fuese completamente en náhuatl porque hay muchas cosas que solo existen en la lengua, ¿no? Que no podemos traducirlas. El nombre del pájaro, ¿no? Primordialmente, ¿no? Cuando nosotros investigamos qué pájaro es para tener un registro del sonido del pájaro,
pues nos encontramos que en otros lados tiene otro significado muy distinto, ¿no? Me parece que en Colombia le llaman cucarachero porque es chiquitito. Pero pues cambia enormemente, ¿no? La concepción de decirle un pajarito cucarachero a el techic, ¿no? Entonces, pues sí, era muy importante eso y por eso también la decisión de el trabajo con no actores, ¿no? Con actores naturales, que son mi familia, ellos son mis tíos. Uno de ellos es poeta y ha investigado mucho en la lengua, ha investigado palabras que ya no usamos tanto, ¿no? Por mencionar una, por ejemplo, el tiempo era una palabra que yo no sabía decirlo en náhuatl, ¿no? Yo lo decía ya en español y gracias a él lo pudimos otra vez reincorporar. Entonces, pues sí fue un trabajo mucho de aprender también de ellos, ¿no? Justamente la lengua, reaprender mi propia lengua también, porque pues al tener el español tan metido en la dinámica social, uno va perdiendo a veces palabras. Pero justamente acercándonos con personas sabias, podemos ahí reencontrar, incluso reconstruir cosas que no existen en el náhuatl, ¿no? Alguna vez escribiendo un cómic, por ejemplo, tenía que traducir la palabra camioneta, y pues como que es una camioneta en náhuatl, ¿no? Y ahí yendo a hablar con mi abuelito, pudimos construir Teposhuilan, ¿no? Que es tepos de aparato y huilan de jala, ¿no? Y ahí tenemos una nueva palabra que no existe, pero que lo estamos ahí reincorporando. Entonces, pues sí, creo que es muy, muy importante justo el uso de la lengua. Creo que ahí paro, ¿no? Para que sí puedan traducirlo. Gracias, Misael. And Misael says to answer the question with Techik, it was inevitable to think about Nahuatl being the language in which the film was going to be made. Nahuatl is the language of our community, and the film was made with two communities from two states, but we speak the same variant dialect of the language, and we come from the same community, but we are divided by the state lines. In our community, there's kids and teens who still speak the language, Nahuatl, but since we're very close to the city, Spanish invades or may always sticks around. And there's a lot of things that only exist in Nahuatl that cannot be translated. And that was one of the main reasons why we decided to do the film in Nahuatl. For example, the bird, el techic. When we were doing some research about the bird, we find that in Colombia, people call it a cucarachero bird, like a cockroachy bird. I'm also making up the word. But for them, it's not the same to say cucarachera bird as to say el techic. So that also had something to do with working with non-actors, people from the community, my family. And there's people in my family, for example, my uncle, who's a poet, who has done more research with the language and who has learned words that we have forgotten or have not encountered before. For example, the word for time in Nahuatl, I was able to incorporate in my own vocabulary thanks to my uncle as well. And so this is a process about relearning my own language, but also discovering and making up words. Uh, for example, we with the word camioneta, which is not a word which existed in Nahuatl, but going to talk to my granddad and speaking about what this word is, we made up the word teposhuila, which doesn't exist but now exists. So points to the wonderful the importance of the use to use our language and to create, and given that Spanish is so intruding in the social dynamic, it's very important to do this actively. So teposhuila is the word in Nahuatl for camioneta, which now exists thanks to Misael and his granddad. Y ya como por último mención a todo esto, justo con esta búsqueda de tratar de hablar la peli totalmente en náhuatl, mis actores principales no tuvieron el guión, yo no se los di para que aprendieran diálogos, sino fue más un jugueteo, sí, más como jugar, ¿no? Como
ponerle situaciones como, bueno, miren, vamos a comer, ¿no? Justamente, usted viene del campo, viene aquí, y usted va a hacer esto, y ahí se iba creando la escena para que ellos tuvieran toda la libertad de representarse a ellos mismos. Entonces, pues sí, el jugar justamente con nuestra propia lengua nos permite eso, ¿no? Para no encerrarlo tanto, ¿no? Sino dejarlo que sea libre. And Misael continues with, and through the search of having the film be totally spoken in Nahuatl, we also, the main actors did not have the script, and it was more like a playful situation where the main actors would come in and then I would tell them a situation or give them different scenarios where it was like, okay, you're coming from town and we're gonna have some food, and then through those playful situations the scene was taking form and just getting it shaped, and through this playful with playing with our language and with this playful way of making the film, it was also a way of not having our language be caged and allowing it to be free, and for the actors who are non-actors to also be authentic and show themselves as they were without having the pressure of a script or making the film. Y ya, sería todo de mi parte. And that's all. Ay, bueno, Bueno, creo que según el orden me toca. Y ah, bueno, voy a hablar de español porque ya me agoté mentalmente del inglés un poquito. Pero respecto a la lengua, o sea, yo tengo como una historia muy triste con mi lengua familiar, porque el mazahua es una lengua que de por sí se habla ya poquito. O sea, siento que estatalmente el gobierno ha querido inflar, como siempre, las estadísticas y así, porque San Felipe el Progreso, como les decía, se supone que es el centro de nuestra comunidad y pues de donde también somos mi familia y yo. Y se habla muy poquito, o sea, los niños yo nunca he escuchado a un niño hablar en Mazagua y siempre hay como una leyenda urbana de que dicen, si vas a tal comunidad vas a escuchar a unos niños hablar en Mazagua y vas y no, así como, es más como una leyenda urbana justamente. Y es como muy difícil porque yo siempre, mi familia habla mucho, mucho el Mazagua todavía y estoy muy orgulloso de ello, este, pero allá en la comunidad, cuando yo me quedaba, o sea, como con mi abuelita, con mi mamá, pues yo escuchaba y escuchaba y escuchaba el Mazagua y desde chiquito lo tengo como muy presente. Y entonces cuando fui como interviniendo, como creciendo, como queriendo aprender o saber más, mi mamá, ya cuando estábamos en la ciudad, me decía, no, es que yo no hablo Mazagua, yo no lo hablo, yo no sé de qué hablas. Y así, entonces era como muy triste porque yo sentía que mi mamá no me quería enseñar, quizás por discriminaciones que ella pasó. Entonces, ya cuando fui más grande, ay, bueno, ahorita ya me cayó para traducir, pero ya cuando fui un poquito más grande, como a los 16 o 17, yo empecé como a buscar por otras partes para aprender y así, entonces ya mi mamá se dio cuenta y me dijo, ya como de, ay, ya, vamos a aprender y ya hablábamos todos los días y así. Y se me ha hecho muy bonito porque, como les decía, en mi lengua casi ya no se habla, de verdad, muy, muy poquita gente la habla. Y entonces para la construcción del guión, por ejemplo, yo iba con mi mamá y con mi abuelita y luego hablábamos. Y mis actrices, aunque son mazaguas y también sus abuelas hablaban bien el mazahua, ellas ya no lo hablan. Entonces fue como bonito porque también como que ellas volvieron a hablar en su lengua, aunque fuera por un ratito. Y pues es como una cuestión bien compleja porque justo el mazahua es muy relegado por el español, también por la Ciudad de México. Y también pasa como que la gente muy mayor de la comunidad a veces se ha tornado un poco purista. Entonces con los jóvenes que intentan hablar son como muy castigativos y punitivos. Y es como de, tú no lo dices bien, y no sabe qué y todo esto. Y creo que en lugar de acercarnos nos están alejando mucho. Entonces, pues es como también, o sea, creo que mi película es un poco punk, contestataria y yo también. Entonces, me gusta ver la lengua por ese lado también soy lingüista, de hecho, y, y me gusta ver como la lengua justo como una serie
como más como algo estático, como algo que fluye y que está vivo y que existe. Y creo que eso quiero verlo en mis pelis. Y ya, creo que ya. Okay, I'm gonna do my best. So, voy a hacer lo mejor, Fred. Regarding language, I do have a very sad story about my language, which is Masawa. It's a language that's not spoken a lot, even though the government keep inflating the numbers about how many people speak the language in my community. But the community where we are from, I had never heard a child speaking the language before, for example. There's even an urban legend about it where they say that if you hear a children speaking it, you'll have to keep looking for him because it's very hard to hear. But in my case, my family does speak the language. And when I used to visit and stay with them, I would always hear the language and had it very present growing up. But when I was older and I wanted to learn it, my mom always told me she didn't know how to speak the language and she didn't know Masawa, which was sad for me growing up, but maybe it was also due to discrimination that she had received. So at first, I had to seek it out on my own until my mom decided to start teaching me. When I was writing the script, I would consult with my mom and my grandma to make sure that everything was well. And it was beautiful because my cast, who are also from the community and have their grandmothers and their mothers who speak the language, don't have a lot of opportunities to speak it. So filming gave us all an opportunity to speak the language. Unfortunately, now some people have become too much of a purist when it comes to language and telling people what is the right way to pronounce something. And I think it's important for this film, and in that way, I think this film is a little punk because it showcases language as something that isn't static but is alive and is changing and is moving. And Fred was also mentioning that he is a linguist, so that's one of the reasons why he wants to see language portrayed in this way. Bueno, creo que me toca, ¿no? Ujú. Bueno, en nuestra peli hay como dos situaciones con el lenguaje que son muy reveladoras. Eh, una inicial es cuando el padre del adolescente, ante este hombre sabio que la va a llevar a la niña al viaje, le dice, no sé qué hacer, porque nosotros seguimos todas las prácticas de nuestra cultura, aunque vivimos en la ciudad, hablamos nuestro idioma, yo trabajo con las artesanías, y este señor sabio le dice es que no alcanza, no se puede enseñar, no se puede traspasar una cultura indígena en una casa en una ciudad. Sin el bosque no se puede. Y después lo que sucede también es que para la adolescente que habla el idioma desde niña, eh, se niega. Es decir, en su rebeldía, no hablar la lengua la empodera. Y a lo largo del viaje y a lo largo de atravesar el territorio y los conflictos verdaderos ligados a la deforestación, a la lucha territorial, de repente ella empieza a hablar la lengua. Entonces, de alguna manera, podemos ver en la película cómo también la lengua es un territorio en disputa porque hay una especie de negación, lo que decía recién nuestro compañero, ¿no? De la madre que no le quiere enseñar la lengua. En este caso era al revés y la niña que se resiste, la aprende y después lo utiliza como un mecanismo de defensa de su identidad, que es una identidad que está absolutamente conquistada por la modernidad. Entonces es como en una nueva vuelta de recuperación de su historia, se libera hablar su lengua, digamos. Eso es de alguna manera lo que sucede en la película. Entonces la lengua es una parte fundamental, aunque no es un tema de la película, pero si nosotros vamos viendo, hay momentos en los que se habla en español y momentos donde no, y todo eso tiene que ver con el desarrollo de esta disputa, ¿no? Y de esta conquista de la identidad.
Gracias, Guido. Guido says in our film, there are two situations with language that are very revealing. For instance, the first one, when the dad of this rebellious teenager is speaking with this wise man who is gonna take the rebellious teenager into the journey into the forest. He mentions, we don't know what to do with, we speak the language, we do the arts from our culture, even though we live in the city, but we do practice our culture and our traditions. And the wise man says that it's impossible to do giving of an indigenous culture in a house in the city, because without the forest you cannot do this with a teenager to really have her be in the culture. So for the rebellious teenager who does speak the language, it's kind of part of her rebellion to not speak her language because that kind of empowers her. And it's not until she goes to the forest and sees this territory dispute and the deforestation that she starts speaking her language again. So this shows how language is also a territory in conflict, and how, as Fred was mentioning, there's a type of negation of negating language, but then we learn that it is also through learning the language and through using it as a defense for one's identity, that the identity which can be very conquered by modernity, by using the language, this rebellious teen kind of recovers her identity and recovers her history and story. So even though our film is not about language per se, language is a fundamental part of it. You can hear Spanish sometimes and sometimes not. And it really comes into play when we're talking about the dispute of the territory and also reclaiming one's identity. Bueno, suena mucho más inteligente a través tuyo. No, no me parece, intentamos lo mejor, pero... Bueno, yo creo que está bien, que básicamente es eso, así que seguimos. Awesome, that's it, and we can continue. Thank you. This year we had so many submissions of amazing films by Indigenous filmmakers, and it was really hard to narrow down to this program. Each year we have more and more submissions and amazing films, and this is because of Indigenous cinema growing and developing in such interesting ways. What do you think the future of Indigenous cinema will look like in the next 15 years? Do you feel that we will expand outside of this category to become more central within the filmmaking world? How do you imagine that outside of mainstream cinema? And is collective filmmaking a part of this in the future? And also, what are you working on next? And where can we find your previous movies? And then I know Fred would like to go first, but first, Masan. Ajá. Bueno, un poco para ir cerrando y poniendo todas nuestras preguntas que queremos hacer juntas. Reflexionábamos mucho cómo cada año, a lo largo de los años que tanto a Kira y a mí nos ha tocado trabajar juntas, han llegado cada vez más películas de pueblos, de diversos pueblos, ¿no? De todo el continente, y que muchas veces son películas muy interesantes, con narrativas que exploran cosas que desde el mainstream se llamaría experimental y demás. Y creemos que también esto es un síntoma de cómo el cine que se ha llamado como cine indígena, pues ha crecido y ha desarrollado de diferentes maneras, ¿no? Y que no hay una línea única que todos estamos siguiendo, ¿no? Sino más bien que la diversidad que somos, también se ve reflejada en nuestro cine. Y en ese sentido nos gustaría como preguntarles ustedes cómo ven, cómo se imaginan, cómo piensan que será este cine que estamos haciendo desde distintos lugares y territorios
en 15 años. Hemos reflexionado mucho sobre cómo a veces esta categoría de cine indígena pues no refleja o como que también hace una división entre nuestro cine y el resto del cine, ¿no? Y pensábamos, pues eso, como de cómo se imaginan, si creen que esas categorías en algún momento dejarán de existir, cómo se está también haciendo el cine colectivo, que el cine siempre ha sido colectivo, pero siento que solo lo hemos nombrado de esa manera, pero no hemos reconocido realmente la colectividad que hay en las creaciones cinematográficas y demás, ¿no? Y en todo este futuro, pues, ¿cuáles son las cosas que ustedes están haciendo? ¿Dónde podemos ver también los otros trabajos que han hecho? Quisiéramos saber un poco más de, pues, eso, de sus trabajos y de sus experiencias en toda esta aventura que llamamos cine. Entonces, Fred. Ay, hola, hola otra vez. Pues, un poco sobre hablando sobre el futuro. A mí me gusta mucho imaginar como, justamente, creo que aunque es una categoría que ha nacido también como por un plan global, estatal, de que el decenio de las lenguas indígenas del mundo, de que los apoyos gubernamentales para el cine indígena y así, me hace mucho preguntarme qué tan identificado me siento yo con la palabra indígena, porque creo que nunca me ha hecho sentido, porque siempre siento que mi comunidad se ha salido como del parámetro de lo que según el estado debe de ser indígena. Los mazaguas habitamos principalmente el Estado de México, somos originarios de ahí, ese es nuestro territorio, y siento que siempre he pensado, o sea, pienso que el Estado, que el gobierno, que las instituciones, cuando dicen indígena, se refieren a personas de ciertas comunidades, de ciertos estados, que se cree que las personas indígenas solo vivimos en tales lugares o en tales comunidades, y me hace mucho pensar como que no me siento tan identificado como con esos, porque pues además mi pueblo es un pueblo muy migrante, es un pueblo que fluctúa mucho, y me pongo a pensar en que uno, como que siento que estas categorías están muy padres, como en un inicio, o sea, siento que siempre empieza como literatura indígena, poesía indígena o cine indígena, pero que posteriormente sí debe de haber como una serie de, de incurrir en espacios como mucho, o sea, ya no se trata del cine indígena solo en tales lugares y en tales lugares, sino se trata de incurrir en los espacios más como sistemáticamente jerarquizados, y no solo por ese lado, sino porque, mm, o sea, no solo incurrir en los espacios, sino que te vean como igual, ¿saben? O sea, como realmente como de, ay, siento que mucha gente hace, o sea, como que en festivales y cosas así, es como de repente, ay, es la cuota, hay esto, hay lo otro. Y creo que de verdad como me gustaría que en el futuro, más allá del cine indígena, se pensaran en otras categorías de nombrarnos y en más bien existir categorías a partir de las naciones que somos, no sé, pensar en cine Mazahua, pensar en cine Nahua, pensar en cine Odam, más allá que ponernos a todos como, porque somos naciones en sí, ¿no? Y eso se me hace algo muy interesante y muy bonito. Y respecto a las películas, siento que últimamente justo yo también ando mucho así pensando en el futurismo y así, como bien así. Y, y tengo una película que estoy terminando que se llama Azules Diáspora, que apenas voy a terminar bien, pero en donde trato de darle otro tratamiento de color, como otra experimentación, como desde otros lugares que incluso que no siento que no se han explorado tanto desde el cine de pueblos. Y quisiera como continuar en esa línea porque siento que mi trabajo, por un lado, es muy cierto eso, que todo lo que no cabe en una categoría dicen, ay, es experimental. O apenas me dijeron, ay, se parece a Pichapón. Y yo nunca había visto a Pichapón, ni sé quién es ni nada. Pero me habían dicho unos amigos, dicen que eres Pichapón, no te puede poner una cajita y cosas así. Y entonces me puse mucho a pensar en que creo que lo experimental, visto como desde el punto de vista de iguales, o sea, creo que lo experimental pensado como lo otro, lo que no cabe en una categoría y así, al final es un poco racista, pero al mismo tiempo siento que me gusta la categoría de experimental porque la neta está más chido hacer una película experimental, ¿no? Que andar ahí de que, ay, voy a hacer esto, lo otro. No sé, o sea, como que estoy buscando una intermedialidad entre ambos campos. Me gustaría pensarlo así y ya. Ok.
So Fred said, "Hello again. Talking about the future, I like imagining. Even though it's a category that has been made up by the state, it does make me question how identified I feel with the word indigenous. It's never made much sense to me, as I've always felt like my community is outside what the state defines as so. My community is in the state of in the on the outskirts of the state of Mexico, and I've always thought that when the government says indigenous, they think of us living in specific communities or places and having specific experiences that I don't feel like represent my Wow. who are very migrant and transient. I think these categories that exist now in the future would need to be questioned to go into spaces that are systematically hierarchical and to be seen as equal. I feel like in festivals, oftentimes it's a check mark, and I wish in the future, instead of naming us as indigenous cinema, there should be Masagua cinema, Odan cinema. At the end of the day, we are nations, and I think that's a beautiful and interesting thing. And in terms of films, I have also been thinking about futurism and finishing my film Azules Diaspora or Diaspora Blues. It's almost done, but I am trying to explore other lines through color or other things that don't often fit into the category of what our cinema is and that are often described as experimental. Lately, I've been told my film is like Pichabom, I think. But I didn't even know who that was before. So to me, putting everything that is different as experimental can be a bit of a racist category, but I prefer to be experimental and find middle ground between those two categories. Bye, Fred. Thank you so much. Muchas Fred. gracias por acompañarnos. Que tengas buen viaje. Gracias. Gracias, adiós, nos vemos. Gracias, Fred. Adiós. No sé quién quiera seguir, tú, Misael, o este. Pues, si quieren, continúo yo. Este, pues sí, creo que concuerdo igual con varios puntos con el compañero Fred. Justo hace una semana estuve con unos compañeros igual cineastas de la zona de Tuxtepec en Oaxaca y hablábamos justamente de esto, de esta categoría del cine indígena, ¿no? Y cómo lo indígena, al menos en nuestro país, en México, ha tenido una categorización que también ha sido violenta, ¿no? Que ha sido como una forma para nombrar lo otro, que a veces no es lo mexicano, ¿no? O sea, está lo mexicano y está lo indígena. Y pues sí, yo no recuerdo de niño que mi abuelo me dijera, nosotros somos indígenas, ¿no? Nosotros ahí en la Malinche nos nombramos por animales de la montaña, ¿no? Los que nacemos en Canoa nos llamamos Masame, porque los Masame significa venados y había venados. Entonces somos venados, ¿no? Y los que nacen de allá para allá, ellos son Cincotoc, porque ellos son los conejos que estaban en esa zona. Cincotoc son conejos de cola corta, ¿no? Y siempre nos hemos nombrado así, ¿no? Nunca nos hemos nombrado desde lo indígena. En muchas ahora traducciones de leyes y demás traducen indígena en el náhuatl como Maséhuatl. Y para nosotros allá, acá, bueno, Maséhuatl nosotros lo interpretamos como moreno, ¿no? Entonces, pues no tiene como una relación específica con lo indígena, ¿no? Es más una forma de nombrar a un color de piel. Entonces, pues sí, creo que me gusta pensar justo que en el futuro el cine se va a nombrar por el cine de los pueblos, ¿no? El cine del pueblo náhuatl, el cine del pueblo mazahua. Y creo yo que también se van a repensar las formas de hacer cine, porque yo vengo de estudiar cine justo en una ciudad y pues sí son modelos a veces muy estructurados, cuadrados y hasta a veces muy violentos en esta forma de jerarquizar en la toma de decisiones de cargo de la persona que está en cargo de la dirección, ¿no? Y creo que justamente cuando se trabaja de manera comunitaria, ese sentido de responsabilidad y de derogar trabajos es muy diferente, ¿no? Es un diálogo muy diferente, menos de arriba hacia abajo, y más bien así. Entonces creo que en un futuro también se va a repensar esas formas de hacer cine y será muy interesante ver justamente cómo se abordan otros géneros.
mi película, yo la hice como un drama y pues tiene cosas fantásticas, pero nunca lo nombré fantástico. Y ahora que lo he mostrado en varios lados, hay personas que me dicen que es una película de folk horror. No sé qué es el folk horror, ¿no? Pero ya me categorizaron en eso, pues no lo sé, ¿no? Quizás en un futuro alguien va a hacer cosas con robots en alguna de nuestras lenguas y le van a decir que es ciencia ficción, no sé qué cosa, ¿no? Y bueno, ¿no? Veremos qué se da, ¿no? Habrá esta forma en que nos categoricen otras personas y la forma en que nosotros nombremos nuestro trabajo. Y pues nada, eso sería lo que yo comentaría de. Misael says, I agree with various points Brad mentioned. A week ago, I was with some filmmakers from Tuxtepec in Oaxaca, and we talked precisely about the category of indigenous cinema and of what's indigenous in Mexico. In Mexico, this category has been violent in the past. It has been used to denominate what's not Mexican. It's like what's Mexican and what's versus what's indigenous. And I don't remember my grandfather telling me that we were indigenous. In my community, we name ourselves depending on where we were born. For example, for us who were born in a canoe, in a canoe, we're called Masame, which Masame means venados. And because there's deers around, that's the name that we gave ourselves. And then for people who were born over there, somewhere else, they're called Cincotoc, where there's conejos de cola corta, so rabbits with a short tail. And that's how we've always named ourselves. Actually, in now we can see translations nowadays where the word indigenous is translated into Masewa for Nahuatl, but in Nahuatl, Masewa means brown. So it's more a way of naming color of the skin rather than to name indigenous peoples. So in the future, I hope that cinema is named by the name of the communities and nations that make the films. So Cine Nawa, Cine Masawa. And I also think in the future we'll rethink the way in which film making is, in which we make films. Uh, I just came from studying cinema in the city, and the ways of making film there can be very structured or violent and hierarchical in the way that you uh, denominate who's director or who's producer, or the ways in which um, cinema has been made from the city. And I think when you work in community, that dialogue is very different and it's less vertical and more horizontal. So it will be very interesting to see also how different genres are shaped and are made. For example, for my film, The Chick, it was a drama film and it also has fantastical elements, but I didn't name it as such. And now that my film has been shown at other festivals, people have told me that it's a folk horror film. And I don't really know what folk horror is, but that's just the way different people have categorized my work. So maybe in the future, someone will make a film in indigenous languages that has to do with robots or that has robots in it. And maybe people will call it sci-fi. Or we'll see which category people put this film in. So there's always that the dichotomy of how people categorize our work versus how we choose to name ourselves and to name our work. And that's it from me. Gracias, Guido. Dale, bueno, rapidito. Yo creo que las mejores películas del cine indígena están por venir. Y cuando digo cine indígena, sé que es una categorización que fue hecha básicamente para bajarle el precio a estas producciones. Y a la vez también
no vamos a hacer, o sea, nos dio una oportunidad. De alguna manera se armó una cajita ahí en la que entraron un montón de películas que antes ni siquiera tenían ese espacio. Por un lado sentimos que es una manera es una forma sutil de discriminación, pero por otro lado también es una oportunidad que empezamos a utilizar. Y yo creo que en el futuro ese espacio cada vez se va a ir abriendo más, cada vez va a haber mejores películas y cada vez se va a ir borrando, digamos, esa frontera o esa cajita. O sea, esa cajita se tiene que romper. Y entonces ya no importa quién hace la película, sino la potencia de la película. Ahora hay películas que como son indígenas tienen un espacio. Y yo creo que en el futuro esas no va a importar quién las hizo. Van a ser películas que van a tener, van a conquistar espacios por su propio mérito, sin importar de dónde vienen. Y yo creo que todavía, bueno, estamos en ese camino. Y que claramente cada vez hay producciones más potentes, cada vez hay cine más, digamos, de mayor calidad. Y bueno, y creo que hay un camino de crecimiento y que eso va a seguir y que es imparable y que cada vez van a ser mejores películas. O sea, yo siento que los chicos que están creciendo y que vienen estudiando y que vienen haciendo cosas, eh, eh, o sea, lo están haciendo desde un lugar de mucha naturalidad, con mucho talento, respetando su cultura, pero también conquistando saberes que hasta otro momento eran ajenos. Y entonces eso creo que el futuro y el tiempo está de nuestro lado. I think that the best movies in indigenous cinema are yet to come. And I say that knowing that this name was given to it to lower the price of the films in this category. At the same time, it has given an opportunity for us to create things that maybe we didn't have before. So at the same time, it's discriminatory, but the more people create and make different things, the more those boxes they try to put us into will break. In the future, those movies will take up space no matter where they come from. More and more, the cinema coming from these communities is growing and becoming better, and I think that's the future of the category. The younger generations that have been studying and experimenting are coming from a place of respect of their culture, but also with a knowledge that was not open to us before. So I think time is on our side. Inanis Gumpton, thank you, Guido, Misael, and for Fred who was here. Thank you all for joining us today. I love each and every one of your answers. Thank you to the audience for watching the dialogue with the directors of the program, Following the Voices of Our Ancestors to the Future. Thank you for your Muchísimas work. gracias. Bueno, Muchísimas decía que, gracias. Sí, sí, sí. Adelante. no, no, que gracias a ustedes. Gracias a ustedes por todo el trabajo y por toda la dedicación de poner nuestras películas en un lugar mejor. Gracias. Bueno, translated. Guido says thank you for all the work, for showing our films, and for this conversation. Thank you. Muchas gracias por tomarse el tiempo, por platicar, por contarnos todas estas historias que acompañan sus películas. Esperemos que puedan pues tener también personas en Vancouver que puedan ir a verles por ahí, que posteen. El 11 de septiembre tenemos la muestra de los cortometrajes a las 2 de la tarde en la Cinemateca. Y el 12 de septiembre es el largometraje, entonces por ahí les esperamos a las 2 de la tarde igual. Y yo me despido agradeciendo y como retomando estas dos últimas frases de las mejores películas del cine que hoy llamamos indígena está por venir y el futuro y el tiempo están de nuestro lado. Entonces, gracias, les agradecemos. Chau, chau, gracias.
Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por todo. Voy a tratar de decirlo en inglés, ¿no? Thank you so much for this space, and thank you so much for having this beautiful festival. And maybe in the future we could do this in all languages, no? We could speak in Nahuatl, Mazahua, Odam, and it would be beautiful. So we dream of that and we will work for that. We will work for that.